Lo que cree y lo siente. Creo que la ministra Mayra, no tengo ninguna duda de que es una persona que no solo está empoderada de sus temas, sino que se le nota su implicación incluso hasta emocional con los temas que trata. Y para seguir hablando de gente apasionada de sus temas, que siente, que vive la política, el derecho, todos los puntos donde la vida le ha llevado a ser servidor público, el ministerio público, el derecho electoral, que en sí mismo es un mundo extraordinario, pasando por sus funciones dentro de su propia institución política y como uno de sus vicepresidentes, es tener la presencia de nuestro buen amigo el doctor Eddie Olivares con nosotros una vez más. Y voy, aprovechando la confianza precisamente y el cariño, aprovechando el afecto que todos le tenemos a don Eddie, yo voy a aprovechar su vena deportiva, sé que él me lo va a permitir, para decir esto sobre todo en honor a don Álvaro Arbelo, hijo, que yo sé que hoy le hubiera dedicado su comentario de si hubiera estado con nosotros, él siempre está, pero si hubiera estado materialmente en vida, a la muerte de Willie Mays. Murió ayer con 93 años, el que para muchos ha sido el mejor jugador de béisbol de la historia. Si usted entiende que es el mejor, no está muy lejos de la verdad, aunque puede elegir otro. Y sobre todo una figura interesante en la historia norteamericana. Mays es uno de los primeros hijos de esa generación de jugadores afroamericanos que pudo jugar desde el inicio de su juventud en las grandes ligas, que fue a la guerra de Corea a defender a su país, perdió 2 años preciosos y que es reconocido por todos prácticamente al unísono, la sociedad norteamericana, como uno de los grandes íconos del siglo XX, y quiso la vida, la longevidad le dio para llegar hasta el año 24 de este siglo. Definitivamente que los que amamos el deporte y el béisbol sabemos la heroicidad, la épica que se puede producir y sobre todo lo admirable que son. Decía Albert Camus, el gran escritor francés, que todo lo bueno que él había reconocido en un ser humano lo había conocido en una cancha de fútbol. Muchos de nosotros podemos decir lo mismo de otros deportes. Buenos días y bienvenido con esa introducción un poco beisbolística a nuestro querido doctor Eddie Olivares. La verdad es que muchas gracias, contentísimo de estar acá, pero la verdad es que es una introducción que tiene un significado muy especial, porque nos trae al recuerdo a quienes tuvimos una relación de mucho cariño especial, como la tuve yo con don Álvaro. Esa figura icónica de la comunicación dominicana, periodista completo, en el deporte. Con 32 años presidió la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, y poca gente, hay gente que no lo sabe. El más joven. El más joven. Y además... crítico de cine. Un crítico de cine, ajedrecista. Fundador de la Federación Dominicana de Ajedrez. Fundador de la federación. Sí. Y un gran jugador. Claro. Estamos hablando de un periodista, pero que al mismo tiempo, como decían aquí siempre en la Z, una enciclopedia. Un enciclopedista realmente. Sí, un bibliófilo. Bibliófilo. Estamos hablando de una figura de la historia del periodismo dominicano. Periódico, televisión, radio, todo. Y al mismo tiempo, ciertamente, relacionar la partida de Willie Mays en realidad nos trae a esa figura que lo dominaba todo. Claro. Y que podía dar una cátedra sobre la historia de Willie Mays y de cada uno de los grandes jugadores, pero la verdad es que la partida de Willie Mays no es una despedida cualquiera, es la despedida de uno de los hombres, por su extraordinario talento, el jugador más completo, el mejor bateador y que rompió, producto de esa condición excepcional, rompió la barrera racial en los Estados Unidos en un tiempo en el que todavía era muy difícil. Y yo creo que el comportamiento de una figura icónica ya en otro deporte como Muhammad Ali,
estuvo precedido por ese comportamiento, esa condición excepcional de Willie May. Yo creo que se va un grande. Y el mundo y los latinos, porque entraban dentro de... Claro, era un gran amigo de Juan Marichal. Amigo, una relación íntima, de modo que un gran hombre. Pero el reconocimiento a don Álvaro, claro, en este día en el que se despide Willie May, otro grande. Así es. 1963, sí. El histórico partido de 16 entradas, donde Juan Marichal y Warren Spahn se enfrentaron en 16 entradas. Lo decidió Willie May a favor de Juan Marichal con un jonrón. La leyenda dice que en el inning anterior, cuando hicieron los últimos outs, Marichal le dijo, ya yo no puedo más. Y le dijo, no te preocupes, yo lo acabo ahora. yo digo, siempre agrego esa historia, que si eso fue verdad, yo le hubiera dicho, bueno, pero ¿por qué no lo acabaste antes? Sí. Bárbaro. No, pero ocurre sobre todo en el béisbol, la adrenalina. Había que ver a un Baby Ruth, un Mickey Mantle, decirle por aquí, y entonces figura como Eddie Matthews, tremendo, que te decía, bueno, por acá, es por ahí que la voy a sacar. Y esa adrenalina que te genera. Me imagino casi con toda seguridad que entre las figuras que van a estar despidiendo a Willie May en su funeral va a estar Juan Marichal. No, sin duda, un amigo entrañable, y de hecho lo trajo aquí al país muchas veces a su torneo de golf. Muchos periodistas dominicanos tuvimos el privilegio de ver en persona a May, ya en mi caso muy envejecido, otros más jóvenes, en las actividades que hizo Juan Marichal aquí en el país. Yo lo vi en su primer partido que él jugó. No lo dudo. Ay, hombre. Ajá. Qué cosa. Diciendo eso, que para él ha sido el mejor jugador de Grandes Ligas de todos los tiempos. Sí, sin duda. Quisimos recordar hoy a don Álvaro porque fue un divulgador de la grandeza de sus íconos, de Ted Williams, de Willie Mays, de Jackie Robinson, de Stan Musial, de un montón de grandes, y definitivamente para mucha gente, y eso incluye mucha gente de mis afectos, mi padre que decía que lo escuchaba por radio, que escuchó por radio las transmisiones de los años 60 y los 70, pues significó una época crucial, así que bastante interesante. Hay una película que se llama El alma del juego, Soul of Game, que tiene una imagen de un niño que saluda a Joshua Gibson. Ese niño era Mays, lo alcanza a saludar desde la grada a su ícono. Bueno, Eddie, vamos a hablar de política, vamos a hablar del momento actual que vivimos, de todo el tema relacionado a reformas, a propuestas de reformas, y obviamente una transición curiosa de una misma administración en un proceso de repostulación y reelección presidencial, y también de nuevas autoridades en muchos casos congresuales, pero un periodo que parecería mucho más activo que otros de la misma significación y obviamente a los motivos que eso tiene. Así que definitivamente que tenemos muchos temas de la actualidad y de los retos de esta administración. Así es. Sin duda, la campaña del 2028 empezó el día después. Ya tenemos candidatos presidenciales. El presidente Leonel Fernández, que es el candidato de Fuerza del Pueblo, y entonces Fuerza del Pueblo empezó la campaña el día después. Y eso va a ocurrir con los demás partidos, de modo que vamos a tener 4 años de campaña a destiempo. Probablemente un poquitito más que el periodo que todavía no concluye y que ya empezó la campaña. Entonces, en el caso del presidente Fernández y el propio PLD, es normal, porque siempre el presidente Fernández inicia temprano. Pero el PRM también, Eddie. En el caso de las reformas, te va de ahí. Pero el PLD, el PRM también inició. ¿Y cuál es el candidato que tiene el PLD? Vamos por turno. Sí, pero vamos a entrar en materia. El PRM todavía no tiene. Ajá, ¿y la reunión de Luis con los presidenciables qué es? No, pero no quiere decir que eso no es campaña. Se han proclamado. No ¿Cuáles son los candidatos del PLD? La reunión precisamente coloca a cada uno de los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno en la realidad
de que deben respetar los plazos establecidos para la campaña, y en el PRM se va a respetar eso. Me encanta ahí. En el PRM se van a respetar los plazos. Primero, la ley establece el momento en el que se puede iniciar la campaña, y la ley de partidos establece también el momento en el que se inicia la pre-campaña. Muy divertido. El primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones, es decir, el primer domingo del mes de julio del año 2027. Entonces se inicia la pre-campaña, de modo que nadie antes de ese tiempo puede hacer una actividad propia de una pre-campaña. Usted puede tener sus aspiraciones perfectamente, todo el mundo la puede tener, pero no realizar una pre-campaña a destiempo. En el PRM se deben respetar los plazos, como lo hicimos en el periodo anterior, el periodo pasado, y en ese sentido yo creo que eso está muy claro para todos los que aspiran a la presidencia de la República, que es un derecho legítimo que tiene cualquier ciudadano de aspirar a la presidencia de la República o a cualquier cargo, pero debe hacerse en los tiempos que indica la ley. Eddie, parece ser que, hablando de las reformas, los propósitos que hay para, sobre todo desde el gobierno, para impulsar varias reformas constitucional, fiscal, parece ser que habrá alguna resistencia en la oposición política. Y lo que me gustaría es escuchar tu opinión en términos de cuál debería ser el proceder del Partido Revolucionario Moderno en aras de que esas reformas se puedan aprobar, si es que se llega a aprobarlas, dentro del mayor marco de concertación posible en todos los aspectos en el país. Sí. Bueno, el compañero Luis Abinader, desde las elecciones del 20, y eso se plasmó en el programa del partido, tuvo siempre la voluntad, la intención de ser un presidente reformador. Y él en ese momento no pudo materializar ese propósito por las razones que todos conocemos. La pandemia, y en ese momento lo importante era la preservación de la vida de nuestra gente, y lo que se derivó de esa pandemia no permitía entrar en un proceso de reformas. Ahora sí, las condiciones están dadas y él va a procurar hacer los cambios, las reformas que durante muchos años han sido aplazadas, y que ha colocado al país en un camino un poquito retrasado en lo relativo al tiempo que vivimos. En ese sentido, por ejemplo, el Código Penal es un código que no existe ninguna justificación para que no se haya aprobado, y hay que aprobarlo. El Poder Legislativo tiene esa atribución y debe cumplirla, y en ese sentido esa es una de las reformas para mí más trascendente, en función de que es un código del año 1884, un código napoleónico, con algunas reformas que se han hecho, pero que en su esencia requiere ser adaptado a nuestro tiempo. Creo que todo el mundo está de acuerdo en ese sentido, y no debe haber ningún tipo de dificultad u obstáculo para que no se cumpla responsablemente con la misión, con la función, con la atribución del legislativo de hacer leyes. Igualmente, el Código Civil en ningún lugar reflejó ese pensamiento agudo de Napoleón Bonaparte, cuando dijo: muchos creen que seré recordado por mis grandes batallas. Y eso fue antes de Waterloo, mucho antes. Y dijo, sí,
Se cumplió. Un día como ayer. Sí. Pero eso Napoleón lo dijo antes de la batalla de Waterloo. Napoleón dijo, muchos creen, estando en su mejor momento, muchos creen que seré recordado por mis grandes batallas, y no es así. Seré recordados por mis códigos. En la República Dominicana tenemos el Código Penal de Napoleón, pero tenemos el Código Civil, que es el monumento y el principal legado de Napoleón Bonaparte al mundo. Ese Código Civil no puede esperar. Pero ya en Francia, debe ser, ya en Francia lo cambiaron. Claro, porque en Francia se ha modificado muchísimas veces. Un país desarrollado como Francia tiene que ir adaptándose a los tiempos. Los Estados Unidos tienen un concepto petrificador, pero de la Constitución, pero se enmienda permanentemente. Sí. Entonces, por ejemplo, el criterio de que la Constitución no se toca, que tú dices que una figura como Leonel Fernández dice que la Constitución no se toca, el que escucha eso queda absolutamente estupefacto, como dicen. ¿Por qué? Porque las leyes tienen que ir adaptándose a la dinámica del funcionamiento de la sociedad, de la vida, del desarrollo de las tecnologías, de los cambios que se producen en la vida. Los cambios son partes fundamentales de la vida. Si no fuera así, viviríamos en la era de Cromañón. Entonces, las leyes tienen que ir adaptándose. En ese sentido, el Código Civil tiene que aprobarse en estos tiempos y ojalá sea este año. En el caso de el paso de la aprobación del Código Civil va a ser un paso muy importante para el desarrollo del país. La ley de partidos debió reformarse en el periodo anterior por las razones que conocemos. El propio Tribunal Constitucional que desaprobó parte del texto de esa ley, igual que de la ley la ley orgánica del régimen electoral, que se reformó antes de las elecciones. Pero falta la ley de partidos. Por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral determinó que la redacción en lo relativo al transfugismo de los candidatos era defectuosa. Como tal, eso permitió que el presidente Fernández fuera candidato en el 20 y los demás candidatos o aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana que no resultaron elegidos y entonces pudieron ser candidatos. Si al mismo llevar una gran cantidad de candidatos de la oposición que no participaron, perdieron el proceso. No, estamos hablando del 20. Entonces, no, pero estamos hablando también de ahora de la elección del 24. Eso ya es otra cosa. Estamos hablando de transfugismo. Estamos hablando de aquel momento. Entonces, no, pero estamos hablando del 20. ¿Qué también es lo que qué debe ocurrir ahora? Que esa ley, en ese sentido y en muchos otros, debe reformarse la ley de partido. Eso está pendiente. Debió hacerse lo que queda de la ley de partido. Sí, lo que queda. Bueno, pero para que la redacción esté acorde con las sentencias del Tribunal Superior o del Tribunal Constitucional. Bueno, eso es al margen de las reformas económicas, la reforma fiscal, y en el caso de la reforma constitucional, pero también a eso hay que agregarle algo que hay que tener muy pendiente. La reforma del 10 generaba
una cantidad significativa de leyes derivadas de ellas, que son las leyes que le dan concreción a la Constitución. Pues la Constitución es un marco legal, y esa concreción se la dan esas leyes. Bueno, pues el 90% de esas leyes no fueron aprobadas desde el 10 hasta el año 2024. Debieron ser aprobadas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, porque la Constitución del 10 fue la Constitución del presidente Leonel Fernández. Entonces, eso no ocurrió y reflejó ahí, lamentablemente, una altísima deficiencia del poder legislativo que controló hasta el año 2020 el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esas leyes ahora, después de la reforma constitucional, hay que procurar también que sean aprobadas dentro de este periodo constitucional. Esa va a ser una tarea muy importante para el Congreso Nacional, que no la cumplió desde el 10 al 20, durante 10 años, que no la cumplió el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en el caso de la Constitución, es sumamente importante la reforma, y hay que dejar claro que lo único que se tiene como cambios, que el Ejecutivo, que es el que le está promoviendo, el Poder Ejecutivo, que tiene esa potestad para convocar la Asamblea Revisora para conocer la reforma de la Constitución. El Ejecutivo ha hablado, el presidente de la República ha hablado de la reforma fundamentalmente en dos sentidos. Uno, o en dos aspectos primordiales. Uno, para evitar que se continúe con la fiesta de reformas motivada por el interés de perpetuarse o de aspirar más allá de lo que establece la Constitución de turno a la presidencia de la República. Y yo pienso que sí, que hay que garantizar una estabilidad a la Constitución, y la estabilidad de la Constitución pasa por generar una Constitución en la que no haya una facilidad que motive a un presidente a reformarla para su conveniencia. Entonces, ese va a ser un aporte muy importante. El compañero Luis Abinader ha dicho que es un legado que quiere dejar, que empieza con el ejemplo de decir: yo no volveré a ser candidato nunca más. Y lo hizo el día del triunfo, para que quedara claro, y luego lo repitió para que mucha gente, como aparecen en todos los partidos, no pierdan su tiempo tratando de motivar y de hacer discursos en el sentido para lucir simpático, en el sentido de que el presidente debe aspirar. No, eso a Luis no le va a parecer simpático, de modo que es bueno que nadie pierda su tiempo haciendo motivaciones de que Luis vuelva, porque van a perder el tiempo, y eso no le va a parecer simpático al compañero Luis, conociéndolo nosotros, de modo que creo que ya a partir de aquí no tendremos a nadie haciendo ese tipo de planteamiento. Yo creo que ese legado, todo el mundo sabe que que la palabra de Luis en ese sentido es una palabra que está fundamentado en el sentido de la historia que tiene el compañero Luis Abinader. Yo le creo. Y que son palabras que va a cumplir de una manera absoluta. Estoy de acuerdo. No con
con ningún tipo de manejo de situaciones que reflejen lo contrario. De modo que ese es un gran aporte. El compañero Luis tiene un alto sentido de la historia y va a salir como un presidente altísimamente valorado, dejando ese legado. Lo otro es el tema del Ministerio Público, su visión sobre la forma en que debe ser seleccionado y el funcionamiento. De modo que esos son los dos temas. Los otros no se ha planteado absolutamente nada fuera de esos dos temas. Doctor, ¿cuándo usted cree que puede ser presentado el borrador de reforma que se anunció que había sido ya ordenado al consultor jurídico preparar? ¿Cuándo usted cree que puede ser socializado y si va a ser socializado antes de enviar a la Cámara de Diputados? Bueno, no tengo la fecha exacta, pero pienso que será muy pronto. Antes debería ser. Okay. Debería ser antes. Y por supuesto que siempre será socializado. Luis, con la transparencia que lo caracteriza en ese sentido, ha dicho cuáles son los dos temas que resultan de interés para él en esa propuesta de reforma constitucional. De modo que sociabilizarlo es importante. Ya la oposición ha fijado su criterio, su posición de que no van a apoyar una reforma. El presidente, algunas de las figuras más importantes de Fuerza del Pueblo, los principales dirigentes, ya han hablado de que la Constitución no se toca. Y entonces es un reflejo probablemente de la posición de ese partido, aunque creo que con la madurez del presidente Leonel Fernández y la coherencia que sé que él debe procurar tener, no creo que comparta en todo el sentido de la palabra ese criterio, y que el presidente Fernández, que tocó la Constitución como no la tocó nunca nadie en la historia republicana, sabe que sí, que la Constitución se reforma. La Constitución del 10 fue la Constitución más impactada por un presidente a través de una asamblea revisora. Fue propia de una constituyente, porque hizo una Constitución nueva y la amplió. De una Constitución de 122 artículos que contenía la Constitución del 66 con las reformas que se le hicieron posteriormente, como la del 94, que tuvo un impacto político importante, y luego la reforma del año 2002 del gobierno del presidente Mejía, posteriormente la reforma que se hizo en el año 2010 del presidente Fernández, la llevó de 122 artículos a 277. Y el preámbulo también. Sí. Es decir, que ahí lo único que sobrevivió fue la condición republicana, que no puede ser tocada. Fue lo único que creo que no se tocó. Y se hizo a través de una asamblea revisora. Y participó en esa reforma el partido de oposición principal, el Partido Revolucionario Dominicano, y todo el mundo colaboró de alguna manera. La oposición no asumió esa posición, pero lo que de que la Constitución mía no se toca. La oposición, el PRD no lo hizo. El PRD participó en ese proceso en el que, exacto, en un proceso, que también hay que decirlo claro, fue utilizado por el presidente Fernández también con un propósito particular, personal, de poder
habilitarse para ser candidato en el futuro. Eddie. Es decir, que no vengamos a hablar de que soy el guardián de la Constitución y todo pero eso. ustedes acompañaron al presidente Fernández resguardando esa Constitución y marcharon juntos el presidente Luis Abinader conjuntamente con el presidente Fernández y todos los motoristas hacia el Congreso Nacional. Pero eso no es mi pregunta. Aquí lo que está en discusión es el tema de... Luis nunca dijo que la Constitución... marcharon. Luis nunca dijo que la Constitución marcharon juntos. Pero nunca dijo... Pero marcharon juntos, Eddie. Oiga. Marcharon juntos, Luis nunca dijo que la Constitución no se toca. Eddie, marcharon juntos. Y Danilo quería un tercer periodo. Pero marcharon juntos. Quería un tercer periodo. Marcharon juntos. Entonces, lo que le estoy planteando es que marcharon juntos. ¿Quién marchó por su lado? No, marcharon juntitico, ahí de la mano, iban agarrados, iban abrazados. Ahora bien, Luis nunca dijo que la Constitución... Pero marcharon juntos, como guardianes de la Constitución. Pero lo que quiero es apuntalar, aquí no se está discutiendo el problema de si se modifica el objeto de la modificación. El debate está en función del objeto. Objeto, bueno, pero estamos hablando del objeto. Claro. Porque lo que estamos debatiendo es el objeto. Como se debatió en el 19 y muchos estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo. Lo primero que se habla de un Ministerio Público Independiente. Entonces, hay juristas, hay constitucionalistas que te dicen, es que para que un Ministerio Público Independiente sea independiente no hay que modificar la Constitución. Eso es un debate. El otro debate está en términos de lo que es el blindaje de la Constitución, para que no haya reelección. Es que no hay reelección consecutiva. Y la Constitución establece que no hay reelección consecutiva. Y me dirían, bueno, el problema es que hay que crear un mecanismo tan amplio que impida que eso se pueda reelegir, una persona se puede reelegir en un momento. Sí. Como mismo tú construyes una mayoría para construir eso, construye una mayoría para romper eso. Por tanto, no hay forma de que eso pueda ser espectro en un momento determinado, porque existen otros mecanismos como es el referéndum y se puede establecer en base a una ley habilitante para determinar si una persona puede o no reelegirse. Entonces, porque el referéndum está contenido en la Constitución de la República. Y puede establecerse por ley. Bueno, entre otros aspectos. Entonces, aquí el problema no está en que si se modifique o no la Constitución. El debate está aquí, en el objeto que motiva. Ustedes y el presidente Fernández están de acuerdo. No, ustedes no. Estoy hablando que aquí hay un debate que involucra juristas como muchísimos juristas, Eduardo Jorge Prat, Rodríguez Huerta, Jorge Suberoiza, y yo no, porque yo de eso no sé. Yo lo que soy puedo involucrarme en un debate de carácter político. Ahora, yo le estoy diciendo que el debate que se está originando aquí no es porque si tú te opones o no te opones a la modificación. El problema está en el objeto de la convocatoria de la Constitución de la República. Una vez convocada esa Constitución de la República y aprobado, porque la van a aprobar, porque tienen mayoría para hacerlo, tú sabes que el presidente Luis Abinader queda habilitado para presentarse en un nuevo periodo, que para él evitar presentarse, tiene necesariamente que crearse un transitorio igual que el que se le creó a Danilo, porque es una Constitución nueva. Entonces, el problema, y el presidente, si no quiere reelegir, la Constitución le dice que él no puede reelegirse en estos momentos. Entonces, yo lo que entiendo que el debate, lejos de establecer lo que se oponen o no se oponen a un debate con una modificación constitucional, está en función del objeto de las discusiones que se han originado alrededor de la convocatoria de la Constitución de la República. Bueno, pero eso es interesante. Si el PLD tiene ese criterio y en el caso de que Fuerza del Pueblo lo tenga, creo que no hay inconveniente, porque de lo que se trata es de una propuesta de reforma en el sentido de evitar que en el futuro, sin ningún tipo de dificultad, un presidente pueda reelegirse. Por ejemplo, ahora, si fuese así, si eso no fuera importante, un presidente, como ha ocurrido en otras oportunidades y como hubo intento en las elecciones, bueno, aquí, don Bienvenido, un honor para mí estar aquí compartiendo este espacio. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Que si es así, no hay problema. El presidente va a someter una propuesta de reforma en ese sentido, que es lo más importante de esa reforma. Ahora, con la gran mayoría
que tiene el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, perfectamente podría cambiarla para mal y entonces hacerla indefinida la reelección, porque tiene esa mayoría. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que alguien que tenga una mayoría, como la tiene hoy el PRM, no malutilice esa mayoría en su propio provecho o para perpetuarse en el poder. Ese es el gran aporte. Yo pienso que hoy nosotros deberíamos celebrar que un presidente asuma esa actitud. Eso es algo fuera de lo normal en cualquier... que la propia Constitución le prohíbe al presidente presentarse. Pero es que no todos... Entonces no es que él no va. No todos tienen el desinterés en el poder después de haber cumplido los 8 años que establece la Constitución. No todos en el país, no todos los políticos, no todos los presidentes, pasados ni futuros necesariamente, tienen esa visión desinteresada e institucional del compañero Luis Abinader. Entonces, al país le conviene a la oposición mucho más, le conviene a todos que se creen las condiciones para que un presidente que se crea imprescindible y eterno, y que su gente se coloquen detrás de él para decirle: usted es el faraón de este país, si este país se hunde, usted necesita 4 años más, reforme la Constitución y manténgase 4 años más. Y esos cantos de sirena que entran al cerebro de la gente y los de un presidente, los neutraliza y entonces lo atrapan en una trampa que al final de cuentas termina siendo negativo para el propio presidente. Entonces, esa incertidumbre hay que eliminarla, de modo que no haya motivo. Si hay alguien que debería apoyar eso para que su constitución, su constitución, se mantenga casi inalterable, es el presidente Fernández. Entonces, en ese sentido, yo pienso que este es el gran legado del compañero Luis Abinader al país, y el país debe aprovechar que por primera vez en su historia un presidente de la República asume la decisión, la posición de eliminar de una vez para siempre ese motivo que te genera la posibilidad de reformar la Constitución de la República, y eso es lo más importante de esa reforma. Ahora, si la oposición está en contra de eso, bueno, es otra cosa. Yo creo que no. Yo creo que al final de cuentas el presidente Fernández, en el propio Partido de la Liberación Dominicana, va a primar la sensatez y se van a unir a esta propuesta inusual en cualquier país, única en la República Dominicana, de ponerle fin a la reforma constitucional por ambición de un presidente en ejercicio. Eddie, ustedes deben estarse preparando para una reforma fiscal que de alguna manera va a surtir mucha alteración en algunos sectores. Hay algunos sectores que fueron aliados en la campaña al PRM, que entienden que tendrían una función en el gobierno, pero que antes de este nuevo gobierno están tomando medidas de aumento de precios, como el sector de los choferes, como el sector económico, como sectores empresariales. ¿Ustedes de alguna manera tendrán algún acercamiento con esa gente? Porque le están poniendo el escenario difícil al presidente para que el 16 de agosto comience su nuevo periodo. Bueno, el proceso de reforma, por supuesto, tiene como un aspecto fundamental la reforma fiscal, sin lugar a dudas, por el impacto que tiene en la ciudadanía. Las reformas políticas no son del interés tan pleno como son
las reformas que afectan los Dale, da el bolsillo. El bolsillo es la esencia, para todos. es la esencia de todo y afecta a todo el mundo. Entonces, es un tema que el compañero Luis Abinader va a manejar con toda la prudencia y la delicadeza que se requiere. Pero con esos aliados que le están jugando en para contra. para no afectar a los sectores más necesitados, que son los que deben ser protegidos fundamentalmente. Ya sectores, estamos hablando de los intereses particulares de cada sector, que bueno, eso es otra cosa, cada uno defiende sus intereses, el presidente defiende los intereses del pueblo. Ahora, cada sector defiende sus intereses porque es a propósito del bolsillo y de los intereses particulares. Y antes, don Rosendo, diríamos de la lucha de la clase, que no se suicidan, y entonces cada uno de ellos defiende sus intereses. Ahora, el interés del pueblo lo debe defender, y así va a ser, el compañero Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Y deberían también sumarse a esa defensa la oposición. Porque la oposición no es para hacer oposición sencillamente por hacer oposición y con un sentido puramente electoralista cuando todavía no ha iniciado el siguiente periodo. La oposición tiene que hacer también una oposición constructiva, propositiva. Ese es el papel de la oposición. No es solamente hacer una oposición fundamentada en el electoralismo. Eso no siempre te da resultado. Si usted no hace una oposición responsable y racional, también la gente se la cobra. Porque usted se pone entonces al margen de los intereses de la gente. Cuando es una oposición irracional, como ocurre y como ha sido tradición de muchos líderes de hacer una oposición irracional sencillamente porque son duros en la oposición, y en ese sentido la historia lo ha demostrado. La oposición de los pasados 4 años fue una oposición dura. No es verdad que fue una oposición blanda, fue una oposición dura, y el resultado está ahí en las urnas. De modo que la oposición debe ser parte de este proceso de reforma. Debe estar ahí participando. Esa es la democracia. Usted es un irresponsable cuando usted deja la silla vacía en el debate de los temas nacionales. Es una irresponsabilidad como partido y como líder de oposición cuando usted hace eso en un debate de interés para el país. De modo que yo pienso que con la experiencia que tiene el liderazgo de la oposición, la madurez, yo pienso que van a incorporarse a esta reforma trascendental que necesita la nación y que sin lugar a dudas se va a sumar todo el país. Hay cosas que, escuchándote, yo trato de entender. Tú has insistido mucho en esta participación hoy en que el presidente Luis Abinader está siendo muy diferente, está haciendo como si fuera una especie de sacrificio, de yo puedo hacer lo que quiera con la Constitución y poner el tema de la reelección indefinida y quedarme, pero yo me estoy sacrificando para que eso no pase. O sea, ¿por qué insistir tanto en eso si ya la misma Constitución establece cuáles son las normas? ¿Por qué hay que insistir tanto en el que el presidente de la República, en que Luis Abinader lo está haciendo por el país y todas esas cosas? Yo no lo entiendo. Yo soy un campesino. Porque los hechos han demostrado en 37 reformas constitucionales, que la mayoría no tienen el criterio y el compromiso institucional que tiene el compañero Luis Abinader. ¿Cuánto Luis Abinader han aparecido durante
estos años, Yo te voy a decir. a partir del 23 de diciembre del año 1960 Te voy a decir. y 62. Te voy a decir. ¿Cuántos han aparecido? O te voy a decir. Menciona. Por ejemplo, Hipólito dijo que no se iba a reelegir. Sí. Cambió la constitución. Sí. Danilo dijo que no se iba a reelegir. Sí, ¿qué cambió hizo? la constitución Sí. para reelegirse. O sea, Luis Abinader ¿Y está diciendo Leonel? que no se ¿Y va a reelegir. Leonel? Leonel también la cambió, aunque fue en un periodo No, distinto. la de algo cambió distinto. para permitir su igual. habilitación. Eso Sí, estamos de eso acuerdo. es lo mismo. O sea, pero entonces Luis o Abinader peor. dice yo no. Ya tiene Bueno. 3 ejemplos de gente que dijo que no y después dijo que sí. Exacto. Bueno, Eso es lo que te estoy diciendo, tú preguntaste. Pero la diferencia es Ujú. que él quiere que ese no que él está diciendo se plasme en la propia Ojalá. Constitución. Amado. Entonces, Ojalá. Pero eso esa lo es la dice la realidad. Constitución. Esa es la diferencia. Esa Hay es que la esperar, don diferencia. Bienvenido. ¿Sabe cuál, Hay es que la, esperar. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ajá. Esa es la diferencia. Dice nunca más. Que Por este eso Luis es y importante. nosotros eran los otros. No, Esa es la diferencia es que no siempre va a aparecer un Luis. No. Esa es la diferencia. Mira, yo le creo a Luis, para que tú estés claro. Excelente. Yo le creo. Ah, pues Qué bueno. un paso importante. No, yo le duerme creo. tranquilo. Ah, pues y está le bien, tomé la entonces. palabra y lo anoté. Un placer Sí, saludarle, está bien. doctor Sí. Olivares, Muy bien. un gusto verle. Usted, yo sé que el tema ya del abstencionismo, la abstención está un poco engavetado, pero lo desengavetamos un poco porque usted escribiera a principios de este mes si era tan preocupante ciertamente la abstención. Escribieron un artículo en un medio de prensa. Y lo que usted dice exactamente es que esto no ilegitima las elecciones cuando son libres y que una democracia solamente debe preocuparse de su nivel de abstención cuando se corre peligro. De lo contrario, significa que una democracia es fuerte y que por eso pues la gente puede no tener tanta preocupación por el nivel de no participación. Sí. ¿No considera usted que esto es desde su perspectiva hasta cierto autoritarismo o demeritar esa baja abstención de los dominicanos en el exterior y aquí el pasado 24 de mayo? No, mire lo que pasa. El tema de la abstención lo usa 19 de mayo. Lo usa siempre quien pierde las elecciones para justificar la derrota. Esa es una. Lo usan muchos cientistas sociales, sobre todo politólogos, como un elemento de descrédito de los partidos políticos. Entonces se usa contra los partidos políticos. Hay mucha tensión porque la gente no cree en los partidos políticos, porque los partidos políticos han hecho tal cosa y eso genera la tensión. Esos son dos de los argumentos principales. Yo soy un dirigente político, además de que trato académicamente estos temas. Y hago mi aporte. Es una teoría válida. Yo no doctor. creo tener la razón siempre, pero yo le voy a decir lo siguiente. Si en la República Dominicana mañana se produjera un acontecimiento que atentara contra la libertad y la democracia y después se lograra convocar elecciones, usted puede estar seguro que acude el 90%. ¿Por qué? Mira lo que pasa. La gente valora lo que tiene, sobre todo Cuando tiene el riesgo de perderlo. cuando tiene el riesgo de perderlo, cuando no lo tiene. Lo que no tiene, lo que tiene, como dice José Luis, cuando corre el riesgo de perderlo, y si no lo tiene, lo valora porque no lo tiene y trata de obtenerlo. En el 78, en la República Dominicana, con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano, conducido por el doctor José Francisco Peña Gómez y que encabezó la candidatura presidencial y la ganó don Antonio Guzmán Fernández. A partir del 78 en la República Dominicana se inició la tercera ola democrática en América Latina. Con ese triunfo, América del Sur, que estaba gobernado por dictaduras terribles,
nosotros teníamos lo que ahora le llaman una dicta blanda, que era la de Balaguer. América Central. Era una dictadura ilustrada, decían en su momento, pero en América del Sur teníamos una dictadura terrible de Videla en Argentina, teníamos una dictadura terrible de Stroessner, tendríamos la dictadura en Uruguay, teníamos la dictadura de Pinochet y teníamos en Brasil una dictadura también. En Centroamérica, Ríos Montt. Todo el cono sur. En América del Sur, pero estaba todo el cono sur, pero en América del Sur solamente tenían democracia Venezuela. Estaba y está el castrismo en Cuba. Y sí, estaba Venezuela, entonces en América del Sur. En Centroamérica teníamos democracia solamente. Y Colombia también. Colombia, en una situación por la guerra de pero en Colombia ha habido democracia democracia interrumpida de muchos años. Eso es lo que digo, que no solo era a pesar Venezuela, de, sino también con Colombia. todo y la Exacto. crisis que provocó la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, Así es. Y la guerrilla se que recompuso y con la guerrilla. Entonces, pero solamente teníamos a Costa Rica en Centroamérica. Entonces, a partir del triunfo del PRD aquí, entonces se inició la tercera ola democrática en América del Sur. Y países como Brasil la conquistaron ya En el 85. en el 85. Tancredo Neves, Entonces, que murió antes de tomar murió posesión. antes de tomar posesión. Lo sustituyó José Entonces, Sarney. que José Sarney, un hombre, un gran estadista también. Y luego entonces a partir de ahí Brasil pasó a lo que es. Pero ¿sabe qué tiempo hacía que nosotros habíamos conquistado la democracia? En el 85. Ya nosotros llevamos 8 años. Para que tú veas la situación, en España, estamos yéndonos entonces a Europa. En el 78, España estaba compartiendo la misma lucha de nosotros por la libertad. La Constitución. Estamos hablando de Europa. Entonces, aquí se inició la tercera ola democrática. Y luego, la lucha era contra quienes trataban de provocar un retroceso en la República Dominicana. Y don Antonio, don Bienvenido, que jugó un papel importante también en esa lucha, primero por la democracia, ahí está una figura protagónica, a través de su influencia en la comunicación y de ser dueño de emisoras que estuvieron al servicio de la democracia. Y luego entonces era don Bienvenido, La primera don Bienvenido, la primera. Luego era preservar la democracia. La lucha era por preservarla, porque estaban los intentos de golpe de Estado, que cada mañana usted amanecía con la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado. Llamaron varios videos. Estaba todavía vigente en América Latina el militarismo, en el que los militares eran al final de cuentas los que decidían si la democracia se mantenía. En el 78 claro. Lo que hicieron los cinco senadores que pusieron después de las elecciones. Para la impunidad, para tener el control de la Suprema y el control de los tribunales que lo elegía el Senado de la República. El gacetazo. Ahora hay un artículo muy interesante. Sí, muy interesante. Sí, claro. Muy brillante. Sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí, donde habla de Carlos Andrés Pérez, Yo que lo fue leí. ¿Qué ocurre? propuso esa fórmula. Bueno, Carlos Andrés, sí. Bueno, pero Carlos Andrés Pérez, mira, la luz de Carlos Andrés Pérez y el aporte para la democracia en la República Dominicana. La República Dominicana no tiene que pagar, no tiene cómo pagar, pero más Carlos Andrés Pérez. Porque Carlos Andrés Pérez tenía una altísima Venezuela por la incidencia de los petrodólares, tenía una incidencia regional, es el líder regional más influyente era Carlos Andrés Pérez. Aunque con un comentario al margen se violó una vez una ley, pero lo dejamos así. Bueno. Una vez lo montó Fello en una caravana. Sí. Los extranjeros no pueden hacer proselitismo político. No pueden, pero don Carlos Andrés Pérez era parte de casi dominicano. Entonces
Entonces, y parecía dominicano y todo. Entonces, don Carlos Andrés Pérez. Por eso nosotros tenemos una deuda con Venezuela, también eterna en ese sentido. Pero no con Maduro. Vamos a esperar que Maduro. No con Maduro. Con Venezuela. No con Maduro. Después que gote Maduro, vamos a pagar. No con Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? No con Maduro. Como en todo caso, el liderazgo de Peña incidió en ese proceso de la tercera ola democrática, y Nicaragua sí debe tener, bueno, y de hecho tiene sus avenidas con el nombre de Peña Gómez y todo eso, pero Nicaragua fue también Peña Gómez fundamental ahí, pero no con Ortega, porque es una vergüenza. Peña Gómez debe estar sufriendo lo que ha pasado con Venezuela. Fue haber apoyado esa revolución. Bueno, entonces, pero después en un programa vamos a tocar lo de Costa Rica más. Entonces, ¿qué ocurre? Para terminar esta parte, José Luis. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Miren, a partir de esa tercera ola democrática, consolidada la democracia, ya con unas siguientes elecciones en el 82, sin mayor inconveniente, de ahí para adelante la gente empieza a perder interés porque ya tiene lo más importante. ¿Tú sabes qué era lo más importante en ese tiempo? La vida, por un lado, sí. El bien más sagrado, que la vida de un joven no valía nada, que su padre hasta que no llegaba no sabía si podía ser secuestrado, asesinado, desaparecido. ¿Sabe dónde está tu hijo? Tú no sabías si estaba asesinado, si estaba en una celda, qué había pasado. Entonces, si lo habían tirado al mar, era la vida. Luego, la lucha por la libertad. La libertad. Por la libertad, decía Miguel Hernández, sangro, lucho y pervivo para la libertad. Es lo esencial. El ser humano nace para ser libre. Totalmente. O por lo menos para creerse que lo es. Entonces, en ese sentido, la libertad era preso político, era deportaciones, era asesinato, era tortura, era exilio, por eso se luchaba. Se consiguió baja. ¿Tú sabes por qué? Censura. Porque la gente entiende que no hay peligro. Yo no voy a ir a votar porque como quiera, que es lo que es interesante para nosotros. Ahora hay otro elemento que quiero también señalar, aprovechar para mencionarlo. Ya hay muchos que lo quieren perder. Esta es, no perder mucho, esta es que es el principal. Ahora hay otro que no quieren perder. Cada vez tenemos más dominicanos. En este tiempo tenemos muchos dominicanos que residen en el exterior. Nuestra comunidad dominicana en el exterior, que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro país. La comunidad dominicana en el exterior, solo quienes se han inscrito, que antes eso no ocurría, en un padrón especial que se hace para el exterior. Todos estamos inscritos en el padrón nacional. No, pero están inscritos. Pero ahora se tienen registrados. Y para tú establecer el índice de abstención, toma en cuenta el padrón general. Entonces, en ese padrón general aparecemos todos los dominicanos, residentes en el exterior o no, siempre que hayamos cumplido los 18 y hayamos ido a retirar la cédula. Pero entonces se hace un padrón especial del exterior. Ese padrón especial del exterior lo convierte, como dicen, en la segunda ciudad después del Distrito Nacional, la segunda provincia. Ciudad no, provincia. Entonces estamos hablando de que para tú ir a votar en el exterior, ustedes saben el sacrificio que solo los dominicanos hacen eso. Sí. Solo los dominicanos, por el arraigo con su país, con su pueblo, en medio del frío o en medio de las situaciones más difíciles, o aprovechando un momentito del trabajo que no se lo permite, o recorriendo grandes distancias en Europa, o haciendo todo lo posible para ir a ejercer el voto, y te vota con un 15%. Es una cosa impresionante. Eso es mucho. Entonces, eso es demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? Porque tú tienes que hacerlo. El voto es un voto personal.
En el futuro hay que ver la posibilidad de que sea un voto por correo. Si fuera un voto por correo, vota muchísima gente. Entonces, porque, mire, de lo que estamos aquí, hay situaciones. Yo conozco el exterior y he estado en cada una de los países donde se vota. Como miembro de la Junta, que fuimos de lo que esa Junta nuestra fue la Junta que más trabajó en esa parte. Y ahora se abrieron oficinas de votación en todas partes. En Grecia, una oficina de votación con 200 personas, pero esa tensión se expresa ahí. Hay una tensión que es la del voto ausente también, que son algunos que no están en el padrón del exterior porque nunca se inscribieron. Y están en el padrón. Y están en el padrón. Pero hay muchos jóvenes, que es un mérito también de este país. Hay muchos jóvenes que no lo tienen en otro país, que su padre o su madre es dominicana, pero viven en los Estados Unidos. Son tercera generación viviendo. Quien puede hablarnos de eso más es Rosendo. Son tercera generación residiendo, vamos a poner un ejemplo, Nueva York, residiendo en Nueva York. Pero ese muchacho, que quizá ha venido una vez al país o no, el papá aprovechando una prerrogativa que tienen, de que sencillamente yendo allá mismo a la oficina, puede solicitar la formalización de su condición de dominicano. Y con tan solo eso se inscribe en un libro, en una oficialía civil de aquí, como dominicano igual que nosotros. Con su cédula y su nacimiento. Ahora, ese joven que nació, su papá nació allá, posiblemente hay casos en el que su papá nació allá, ese joven está inscrito en un colegio. Ahora, ese joven posiblemente no va a ir a votar en los Estados Unidos. Ese joven se inscribió porque su papá, para mantener el arraigo, el vínculo con su país, y si viene, otros que vienen y se quedan para luego cuando se van no tener que estar arreglando la inmigración, pagando el tiempo que tuvieron, muchísimas razones. Ahí hay parte de esa tensión. Lo otro te voy a decir, si eso fuera ilegítimo en casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todas partes, en los Estados Unidos no te votan nunca más de un 60% en los Estados Unidos. En el caso de Chile, viéndolo como ejemplo, ¿sabes cuánto votaron por Bachelet en su segunda reelección? Un 32%, 33%. ¿Tú sabes cuánto votan? Menos de un 50% siempre. Tú te buscas en los países donde el voto es obligatorio, que viene de la dictadura el voto obligatorio. Panamá, porque hay gente que está hablando de voto obligatorio, que se cree muy democrático, bueno, por desconocimiento. Pero te hablan y te dicen, no, el voto obligatorio tiene un origen autoritario, porque a nadie se le debe obligar a votar, porque eso no es democracia. La esencia de la democracia es la libertad. Y si tú obligas a alguien a votar, eso no es democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Ese criterio en los países que quedan con voto obligatorio, lo que queda en el cono sur, por cierto, Chile, aún con voto obligatorio no va. Bueno, pero Chile es un caso que no es. Chile. Panamá. No, porque Chile lo cambió. Es lo contrario. Chile tiene la abstención más alta de América Latina. No, Chile lo cambió a voto como nosotros. Chile lo cambió. Chile tiene la abstención más alta de toda América. Chile lo tuvo hasta el año 2000 alguito. No voy a decir porque no. Es un deber más que una obligación. Claro, entonces en Chile se cambió. Argentina, pero en el caso de Argentina, en el caso de Perú, los países que lo tienen quedan muy pocos. En ese sentido, la democracia, hay gente que también confía en su sistema y dicen, bueno, eso funciona bien, y no vota. La legitimidad la dan los votantes. ¿Tú sabes qué da la legitimidad? Que el voto sea libre, que a nadie se le impida ir a votar. Que no se compren votos. No, todo lo que tiene que ver con la integridad del proceso. Todo. Y es bueno que ustedes, a propósito de eso, 16 años después de gobernar hegemónicamente y de sentirse orgullosos siempre de ganar comprando votos, porque era lo más que el país votó en contra.
que ahora asuman esa El posición. problema fue que el Eso país. es bueno. Eddie, Vamos avanzando. el Vamos país votó en avanzando. contra de esa práctica No. y ustedes que duraron 16 No, la años estamos eliminando. criticando esa práctica, la ejecutaron en el 24. La estamos eliminando. No, Eddie. Lo que ocurrió fuimos ahora fue bochornoso. Fuimos parte para ustedes. Porque No, ustedes fue vieron para el lo que país ocurrió entero. antes. Ahí están los Eddie, organismos ¿cómo le internacionales. están eliminando? Eso, ¿Cómo le están eliminando? la idea es, Cambié mi pregunta la idea para Fernando, es para que la que pregunte, democracia dominicana es una ya yo democracia pregunté. sólida, Por lo tanto, déjame que hablar. tenemos No, ya, yo- probablemente el mejor sistema de partido de América Latina en este momento, que como democracia somos el referente en este momento en América Latina. Los partidos de nosotros son partidos fuertes, no hay outsiders que aparezcan, como para desgracia de muchos países aparecieron en muchos países de América Latina, y tenemos una democracia consolidada, un liderazgo sólido y responsable, un liderazgo responsable. Otros países tienen muchísimos problemas con su democracia, nosotros no lo tenemos. Tenemos que perfeccionarla porque la idea es que cada día sea mejor, pero tenemos estabilidad y somos el referente de América Latina. No eso producto de la gestión de nosotros, del gobierno de nosotros, ni del Partido Revolucionario Moderno, de todos, del PLD, con sus líderes Danilo Medina, Leonel Fernández, de los partidos emergentes, que también de alguna manera la mayoría de ellos contribuyen, Mucho. de los medios de comunicación, de los periodistas del Contribuimos país, más con ellos que de yo con nuestros ciudadanos, de los cuales debemos sentirnos, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos como dominicanos. Ustedes saben que lo que pasó con el Capitolio, que don Rosendo antes de ayer hizo un análisis brillante sobre la situación a propósito de la visita. Ellos ninguno creen que es brillante aquí. Bueno, brillante. El único don bienvenido. Está de chimoso Rosendo ahora. Un análisis brillante y que José Luis también le hizo un aporte. Bueno, yo me detuve a escucarlo. Estaba en medio de una reunión y le dije a la gente, espérenme un segundito que tengo una llamada aquí, un segundito. Pero mira, brillante. ¿Sabes lo que significa eso? Mira, nosotros tenemos un modelo similar al norteamericano y preservamos del sistema norteamericano. Nosotros tuvimos en la Constitución Fundacional del 44, que era una copia de la Constitución de Filadelfia, estaba establecido el voto delegado, como en los Estados Unidos. Era indirecta la votación, como es en los Estados Unidos, el voto popular, el voto delegado. Y cada país, cada provincia, era muy poca provincia, no recuerdo exactamente cuánto, pero por ejemplo La Vega, que era una de las provincias grandes, Azua, que era la provincia, La del sur. era el sur completo casi. Azua no recuerdo si eran 12 delegados que tenía, 6 o 7, se puede buscar, después vamos a hacer un día un programa. Y era así como en los Estados Unidos, el voto delegado. Pero de ahí preservamos el requisito de que luego de las elecciones hay que llevar al Congreso Nacional las actas de elecciones, todas. Está en la Constitución. Y la gente no se da cuenta ni nada. Entonces la Junta tiene que mandar, antes tenía que mandar un camión con todas las actas al Congreso Nacional. Debe enviarlo con los resultados. El Congreso Nacional se reúne como tal y entonces valida ese resultado. Lo que iba a producirse o lo que se produjo ese día del asalto del Capitolio, un hecho impresionante, bochornoso. Mira, y aquí en la República Dominicana, el Congreso, como se reúne el Capitolio allá, tiene que reunirse. Me refiero al Congreso, las dos cámaras en conjunto. Sí, claro.
y aprobar los resultados de las elecciones. Pero aquí nunca ha ocurrido eso. Nunca a un líder político en la República Dominicana se le ocurrió hacer eso. Lo que quiero decirles es hasta dónde nosotros muchas veces no vemos lo que tenemos, porque le hemos rendido culto siempre al pesimismo. Nosotros tenemos hoy una de las democracias más estables de América y un referente. Entonces, eso creo que respondo ahí, ¿verdad? Claro que sí. Doctor Eddie Olivares, agradecidos de esta exposición, como siempre, de los temas de actualidad relacionados tanto al PRM como a los debates que hay actualmente sobre las posibilidades de reforma, sobre todo la constitucional, más los temas que están en la mesa. Parece que estamos abocados a un tiempo de intentar buscar consensos para que las mismas tengan la mayor legitimidad posible. Gracias por estar con nosotros una vez más en el Gobierno de la Mañana, que es su casa, usted lo sabe. Gracias al doctor Eddie Olivares. Y con esto concluimos la edición de este miércoles 19 de junio del año 2024. Y nos reencontramos el día de mañana muy temprano, una vez más, en una nueva edición del Gobierno de la Mañana. Siga con la receta médica de la Z.